Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Los que me seguís por mi canal sabéis que es un canal público, que lo dedico a subir los contenidos de la asignatura que imparto en la asignatura de religión católica en secundaria y en bachillerato, pero todas aquellas personas pues que queráis aprender los cimientos, los pilares o las bases de la civilización occidental, que es la tradición judeocristiana, sed todos bienvenidos. Con este tutorial seguimos con el tema 7, Doctrina Social de la Iglesia. Este se correspondería con el capítulo 3, tema 7, capítulo 3, Doctrina Social de la Iglesia, tercera evaluación, primero de eso. En el primer tutorial ya vimos una introducción a la doctrina social de la Iglesia, vimos por encima los 10 documentos que estamos analizando de forma muy resumida, vimos también la encíclica Mirari Vos de 1832, Gregorio XVI, la encíclica Quanta Curae el Syllabus 1834, Pío IX o Pío IX, y la encíclica Rerum Novarum de las Cosas Nuevas, Papa León XIII, 15 de mayo de 1891. En el segundo capítulo, o segundo tutorial que se correspondería con el segundo capítulo, ya vimos básicamente la encíclica Quadragésimo Anno del Papa Pío XI, aunque también vimos otras encíclicas de Pío XI, en 1931, por ejemplo, Non abbiamo bisogno, condena a Mussolini. En 1937, Mitbrennender Sorge, en alemán, condena a Hitler. Y en 1937 también, igual que Mitbrennender Sorge, Divini Redemptoris, condena al marxismo. Luego ya entramos en la encíclica Quadragésimo Anno, también del Papa Pío XI, en 1931, y también el radiomensaje navideño de la Solemnità, 1941, Papa Pío XII. Ahora en este capítulo 3 vamos a empezar con la encíclica Mater et Magistra del Papa San Juan XXIII, 1961, la carta apostólica Octogésima Adveniens del Papa Beato Pablo VI, 1971, Populorum Progressio de Pablo VI también, Solicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II y Centesimus Annum de Papa Juan Pablo II, año 1991. Primero, con la encíclica Mater et Magistra, que la Iglesia es madre y maestra, Papa San Juan XXIII, Papa Juan XXIII, año 1961. Esta encíclica es la primera que utiliza un lenguaje más moderno. ¿De acuerdo? Entonces, la encíclica de Juan XXIII, Mater et Magistra, 1961, se divide en tres grandes partes. En la primera, pues hace una advertencia a través del apartado de las desigualdades entre sectores, ¿de acuerdo? Desigualdades entre sectores. Hay que tener en cuenta, antes de entrar de lleno con de forma más resumida, por así decirlo, porque es todo mucho más compleja la doctrina social de la Iglesia, para explicar lo que es la de la desigualdad entre sectores, que es lo primero de lo que habla Juan XXIII en la Mater et Magistra. Hay que tener en cuenta que en ese momento, cuando se escribió la Mater et Magistra, ya había un gran desarrollo tecnológico, estábamos en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Rusia comunista, la Unión de Repúblicas Soviéticas. El objetivo era la conquista del espacio, que si lanzar satélites, que a ver quién es el primero que llega, el primer ser humano que llega a la Luna, en fin, esa calma tensa, esa batalla, en este caso aeroespacial, tecnológica, informática, pues que había en los años 50, en los años 60. Por tanto, un gran desarrollo tecnológico, y estamos en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Rusia comunista, la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas. Entonces, la Mater et Magistra pues la tenemos aquí, el desarrollo tecnológico, los satélites, a ver quién llega primero a la Luna, la informática, la Guerra Fría, la carrera aeroespacial, fabricación de armas, etcétera. Bien, Mater et Magistra. Primero, Juan XXIII habla de la desigualdad entre sectores, y él, fijaos, en 1991 ya vaticinaba, ya profetizaba el problema que, por ejemplo, tenemos actualmente en 2023 en España, de lo que se habla de la España vaciada, que la gente que emigró hace años a las zonas turísticas del sector servicios, industria, sector servicios, para trabajar en la industria, en el turismo, y eso provocó grandes desplazamientos poblacionales y, por tanto, la despoblación, especialmente de las zonas rurales de España,
la zona centro de España, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, lo que sería la España profunda, pues ya avisaba Juan XXIII en el 1961 a través de la encíclica Mater et Magistra que los grandes desplazamientos poblacionales de las zonas rurales a las ciudades para trabajar en la industria y en el sector servicios iba a provocar a la larga una serie de desigualdades entre el mundo rural y el mundo urbanita, el mundo de las ciudades, que aglutina pues la industria y el turismo o sector servicios. Entonces Juan XXIII decía que los gobiernos tienen que ofrecer beneficios o ventajas fiscales no solo para evitar que las empresas en el mundo rural se vayan, sino para traer a la gente de vuelta de la ciudad al campo. Por tanto, tiene que haber una serie de beneficios fiscales o ventajas fiscales para que el sector primario, lo que es la agricultura y la ganadería, no desaparezca. Y no solo eso, sino que las zonas rurales, los pueblos, las villas, etcétera, tengan los mismos servicios básicos que las ciudades, que haya escuelas, institutos, que haya buenos transportes, buenas carreteras, hospitales, parques y jardines, zonas de ocio, en fin, supermercados, bancos, cajas de ahorro, etcétera. O sea, que lo que se tiene que hacer es, primero, evitar los grandes desplazamientos poblacionales para evitar que las zonas rurales se queden abandonadas, todo lo que es el abandono de la agricultura, la ganadería y las infraestructuras, y que el gobierno tiene que conceder beneficios fiscales para mantener estas actividades primarias de agricultura y ganadería y ofrecer también la creación de nuevas empresas para evitar pues que estas zonas se vayan a despoblar o se sigan despoblando, e incluso para traer a la gente de vuelta de la ciudad al campo, y que todas estas zonas tengan exactamente los mismos servicios y las mismas oportunidades, las mismas infraestructuras, obviamente más pequeñas, adaptadas a la vida rural, que en el caso de las ciudades. Por tanto, la desigualdad entre sectores, ya Juan XXIII en 1961 decía, por lo del turismo, la industria, cuidado, que hay zonas que pueden quedar despobladas, y eso implicaría el abandono de actividades que nos han mantenido vivos durante siglos, como la agricultura y la ganadería, y el abandono de las infraestructuras del mundo rural, ¿de acuerdo? También habla del desarrollo del tercer mundo, y dice que existe una gran descompensación entre los países desarrollados y el tercer mundo, por ejemplo, países de África. Entonces, lo que tienen que hacer los países desarrollados o en vías de desarrollo es ayudar a los países tercermundistas a crear una industria, pero cuidado, Juan XXIII advierte que no podemos utilizar la excusa de que vamos a ayudar a industrializar a los países tercermundistas y al mismo tiempo colonizarlos. Cuidado, no podemos hacer esto de colonizar, ni tampoco lo que podemos hacer es aprovecharnos, explotar sus recursos naturales. O sea, los países desarrollados tienen que ayudar a los países tercermundistas a desarrollarse, pero sin imponer nuestra cultura, sin poner en peligro, sin colonizar, por así decirlo, sin explotar los recursos naturales. Y al mismo tiempo Juan XXIII dice que existe una gran descompensación en el caso de los países tercermundistas entre el crecimiento de la población y la industrialización. O sea, que la población crece más rápidamente que la industrialización, y eso se tienen que buscar métodos de controlar el crecimiento descontrolado del tercer mundo, pero sin utilizar métodos que atenten contra la moral ni la dignidad humanas, ¿de acuerdo? Y también la tercera parte de esta encíclica, bueno, hemos visto la primera, desigualdad entre sectores, la segunda, el desarrollo del tercer mundo, y la tercera hace una exhortación, Juan XXIII, una invitación que es a estudiar doctrina social de la Iglesia para tener una sociedad que busque la justicia, dar a cada uno lo que corresponde, caridad, preocuparnos por los problemas de los demás, subsidiariedad, el desarrollo de la justa autonomía, la persona como sujeto con dignidad, y obviamente pues una economía cristiana
solidaridad, subsidiariedad, justicia, etc. Después viene la Carta Apostólica 80 Adveniens del Papa Beato Pablo VI en 1971, dirigida al Cardenal Roy. No es una encíclica, es un documento menor, una carta apostólica en la que Beato Pablo VI pues habla de distintos temas. Habla desde el papel de la mujer, el desarrollo tecnológico, la colonización, el desarrollo del tercer mundo, el crecimiento demográfico, el liberalismo, el marxismo, la Guerra Fría, etc. ¿De acuerdo? Trata varios temas. Después, las encíclicas Populorum Progressio del Papa Beato Pablo VI y Solicitudo Rei Socialis del Papa San Juan Pablo II critican, sobre todo las Solicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II, critican duramente el liberalismo y cómo se utiliza la excusa de que vamos a ayudar al tercer mundo a desarrollarse y vamos ahí a colonizarlo, a poner en peligro su cultura, a explotar también sus recursos naturales y también se refiere sobre todo Juan Pablo II al tráfico de armas, de cómo Occidente se aprovecha del sufrimiento humano y vende armas a los señores de la guerra, y si hay en un mismo territorio dos señores de la guerra, Occidente, países como España, que es uno de los principales productores, fabricantes de armas, vende, en este caso, armas a los dos señores de la guerra para asegurar la continuidad de los conflictos. Por tanto, Juan Pablo II, en la Solicitudo Rei Socialis, publicada en los años 80, critica duramente a los gobiernos occidentales como España, el liberalismo, que busca colonizar esas culturas poniendo como argumento de que van a ayudar a industrializarse, explotan sus recursos naturales y venden armas y se aprovechan así del sufrimiento. Y por último, la encíclica Centesimus Annus del Papa Juan Pablo II, publicada en 1991. Centesimus Annus se llama así por el que se celebraba los 100 años de la publicación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Entonces, aquí son básicamente 6 partes. En la primera parte, Juan Pablo II habla de todos aquellos beneficios de la Rerum Novarum y todo lo que se desprendió de la Rerum Novarum, desde el derecho laboral, salarios justos, el Estatuto de los Trabajadores, la clase media trabajadora, las asociaciones, etc. En la segunda parte, Juan Pablo II habla sobre la historia del siglo XX. Tened en cuenta que el siglo XX ha sido muy turbulento. Hubo 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, durante la Guerra Fría estuvimos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial, todo el desarrollo tecnológico, la informática, los satélites, quién llegaba primero a la Luna, en fin. En la segunda parte de la Centesimus Annus, Juan Pablo II hace un recorrido por básicamente toda la historia del siglo XX, desde las 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, etcétera, una multitud de conflictos armados, desarrollo tecnológico, desarrollo informático, conquista de los satélites, la Luna, en fin, la Guerra Fría, en fin. Hace un repaso bastante amplio, por así decirlo, de la historia, ¿de acuerdo? Primera parte, lo que sería la encíclica Rerum Novarum y todos los beneficios que se han desprendido de ella. En la segunda parte, la historia del siglo XX. También, en la tercera parte, analiza la caída del muro de Berlín en 1989, que supuso la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas y, por tanto, el fracaso del comunismo y el triunfo del Evangelio, ¿de acuerdo? Por tanto, en la tercera parte. En la cuarta parte de la Centesimus Annus, Juan Pablo II dice que los bienes materiales no son un fin en sí mismo, sino que permite el perfeccionamiento, son un medio que permite el perfeccionamiento de la persona para llegar a la vida eterna, ¿de acuerdo? En la quinta parte, Juan Pablo II dice que la Iglesia acepta el sistema democrático siempre y cuando la democracia respete la dignidad de las personas, ¿de acuerdo? Y en la sexta parte, pues, la persona humana como el centro de la doctrina social de la Iglesia, como sujeto con dignidad, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a leer ahora una serie de elementos de algunos sobre la democracia liberal, ¿de acuerdo? Y democracia socialista. La Iglesia distingue entre 3 tipos de democracia: la democracia liberal, también conocida como democracia rusoniana, democracia inorgánica o democracia liberal, luego está la democracia socialista y después está la democracia cristiana.
Todo esto, si alguien tiene interés por saber los tipos de democracia que existen y cómo se acepta la democracia cristiana, puede leer o escuchar el radiomensaje del Papa Pío XII en 1944, Benignitas et Humanitas, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que se refiere a la democracia liberal rusoniana o inorgánica, todo el poder viene del pueblo, la voluntad del pueblo es la que concede el poder político o lo que lo revoca. La autoridad suprema es la voluntad del pueblo, no hay ningún ser superior al hombre. El poder político tiene su origen en la multitud, es un racionalismo extremo, en este caso es un racionalismo colectivo, se niega que Dios sea la fuente de la autoridad, ¿de acuerdo? En la liberal, rusoniana o inorgánica. En la democracia socialista coincide con la democracia liberal en lo que se refiere al racionalismo extremo, a la soberanía popular, pero la democracia socialista busca la lucha de clases que lleve y eliminar el colectivismo, la propiedad privada y que lleve al final a la dictadura del proletariado. Y tanto la democracia liberal como la socialista o comunista lo que hacen es basarse en la democracia de partidos, ¿de acuerdo? Se vota a listas cerradas, no se vota a personas, se vota a listas. Y después tendríamos la democracia cristiana, que protege la trascendencia humana y política, respetando a la Iglesia católica, ¿de acuerdo? Y luego viene lo que dice Pío XII, lo de Benignitas et Humanitas, ¿de acuerdo? Por tanto, la democracia liberal y la democracia socialista se basa en la soberanía popular, votar a partidos políticos, etcétera, y se deja de lado a Dios, se deja de lado la autoridad de Dios, se deja de lado a la Iglesia católica y se toman normas que nada tienen que ver con la doctrina católica. En cambio, la democracia cristiana vendría a ser lo que se conoce como listas abiertas, ¿de acuerdo? Y que las personas elegidas a nivel individual, o sea, en la democracia cristiana, así como en la liberal y en la socialista, se vota a una lista cerrada, a un partido, en la democracia cristiana se votan a personas de forma individual, ¿de acuerdo? Y estas personas elegidas se comprometen a hacer o elaborar normas que no vayan en contra de la doctrina católica, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante el diálogo entre el ciudadano y el Estado. Este tiene en cuenta las opiniones de los ciudadanos. Cabe destacar que para la democracia liberal y socialista el ciudadano solo es importante por el voto, sin importar su opinión, ¿de acuerdo? La democracia cristiana se basa en la moral cristiana establecida por Dios. Eso hace que los ciudadanos se fundamenten en la ley moral a la hora de elegir a los diputados. Estos también deben basarse en la ley moral cristiana. En cambio, en las otras dos democracias, la liberal y la socialista, no se basan en la ley divina, quedando el origen del poder al arbitrio de una masa ignorante que no se fundamenta en la ley divina, ¿de acuerdo? Con la democracia orgánica se vota a personas. Y ya para acabar este tutorial, voy a leer algunos datos sobre la democracia liberal y la democracia socialista. Por tanto, democracia liberal y socialista se vota a partidos, se vota a una lista cerrada. La democracia socialista tiende a la lucha de clases, a la desaparición de las clases sociales y al colectivismo, eliminación de la propiedad privada, y no se tiene en cuenta ni a Dios, ni a la Iglesia, ni a la ley moral. En cambio, la democracia cristiana no se vota a partidos políticos, se vota a personas, es lo que se conoce como democracia orgánica, listas abiertas. Yo no voto a un partido, voto a una persona, y estas personas elegidas se comprometen a hacer leyes que no vayan en contra de la doctrina católica. Y algunos datos sobre la democracia liberal y la democracia socialista. Maltratan a las familias con esto es una reflexión mía, maltratan a las familias con una fuerte presión fiscal, impuestos muy elevados, trafican con armas, ¿de acuerdo? Vendiendo armas a los señores de la guerra africanos. Luego el aborto, si sumamos los abortos directos que se producen en un año en todas las democracias liberales y socialistas, lo que sea, Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, etcétera, llegamos a casi 47 millones en un solo año. Es como si los que vivimos en España nos mataran o nos asesinaran una vez al año. Podemos llegar a la conclusión que el sistema político en el que se basan las democracias occidentales, incluyendo el régimen de 1978 en el que se basa España, no está aceptado por la doctrina social de la Iglesia. No hay nada más que observar lo que conlleva la democracia liberal o la democracia socialista: destrucción de la familia tradicional, descristianización, empobrecimiento de la población, vida estresante, destrucción de la clase media trabajadora, siembra de ignorancia, división de la sociedad, estandarización de conductas, generalizar una serie de patrones de conducta que todo el mundo imite para poder controlar a la población, siembra de odio, aumento de la violencia, suicidios, anticlericalismo, envejecimiento de la población, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores,
destrucción del tejido económico, aumento de la deuda pública, un Estado con muchos gastos y pocos ingresos, inmigración descontrolada, peligros de la multiculturalidad, condena del propio pasado, inestabilidad política e institucional, destrucción de la corona, crecimiento del republicanismo, desintegración territorial, crecimiento de los nacionalismos, independentismo catalán, vasco y gallego, destrucción de la asignatura de religión católica, auge de la masonería, sinagoga de Satanás. En definitiva, el régimen de 1978, Constitución española, lo que hace es continuar con la implantación del Estado liberal iniciada en el siglo XIX y cuyo objetivo principal es la descristianización de España y la destrucción tanto de España como de la Iglesia Católica. Este mismo sistema político fue el que nos llevó a la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Y luego utilizaré dos citas aquí para acabar esto. Un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Senador romano Marco Tulio Cicerón, siglo I a.C. Y después de Benedicto XVI, Papa, que en paz descanse, del año 2005 hasta su renuncia en el año 2013. Palabras textuales de Benedicto XVI. Los peores enemigos de la Iglesia están dentro de la misma Iglesia. Por tanto, si alguien quiere saber más sobre la democracia, los tipos de democracia, ven el radiomensaje navideño 1944 Pío XII, Benignitas et Humanitas. Por tanto, democracia liberal y democracia socialista es democracia de partidos, se vota a listas cerradas, no a personas, y se deja de lado, toda la autoridad está en el pueblo ignorante, y se deja de lado a Dios, su autoridad, a la Iglesia Católica, en la moral católica. La democracia cristiana o democracia orgánica no se vota a partidos, sino que se vota a personas, es lo que se conoce como listas abiertas, y estas personas elegidas de forma individual, yo voto a una persona, no a una lista ni a un partido, voto a una persona, estas personas después se comprometen a, porque los votantes lo que hacen es votar a las personas que conocen para que después defiendan nuestra cultura, que es la doctrina católica, y estas personas elegidas democráticamente, democracia orgánica o democracia cristiana, se comprometen a establecer normas que no vayan en contra de la doctrina católica. Y esta es la verdadera democracia. Por tanto, el régimen que tenemos, democracia liberal, o que vamos hacia una democracia socialista, que lo que diferencia a la liberal de la socialista es que la socialista comunista tiende a la lucha de clases, a eliminar las clases sociales y a la dictadura del proletariado, como hay en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte o en China. Esto es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Y no está aceptado por la Iglesia, que la gente lo entienda, que el régimen del 78 no está aceptado por la doctrina social de la Iglesia. La democracia de partidos no está aceptada por la Iglesia. La democracia de listas cerradas no está aceptada por la democracia. Y con esto, pues ya terminamos el tutorial, el capítulo 3 de Doctrina Social de la Iglesia. Hasta que nos veamos nuevamente. Chao, chao.